Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Sabemos los momentos por los cuales estamos transitando. Tenemos gobernantes que manifiestan que en 6 meses se animan a superar y a convertirnos en la primera potencia del mundo, lo que no se pudo hacer en 100 años. Me parece una utopía, me parece un razonamiento totalmente inexacto. Por eso hemos estado conversando telefónicamente con un hombre que es profesor en Derecho, que es doctorado en Ciencias Morales y que además es doctorado en Derecho Internacional Público, en el cual he encontrado una gran predisposición a debatir, a analizar, a escucharnos recíprocamente. Y desde el primer momento me manifestó que estaba a disposición para que entre los argentinos buscáramos el mejor de los caminos para un pacto, no como el de Tucumán del otro día, sino con mucha mayor profundidad. Un pacto real, que no sea como una cuestión que te doy y me das. Algunos gobernadores que buscaron el dinero y otros que quisieron convencer a través del dinero. Yo creo que acá hay que buscar la realidad, la sinceridad. Hay que decir las cosas tal cual son y no buscar ventajas de un lado o del otro. Creo que la Argentina, nuestra querida patria, tiene méritos de sobra para recordar a muchos hombres que en 100 años tuvieron errores y aciertos, pero que llevaron a cabo tareas constructivas, sinceras, de hombres de Estado realmente, y no de algunos que saben 3 o 4 posturas en materia económica, pero que se olvidan que nuestra Constitución habla del sistema republicano de gobierno, de la división de poderes. Pero estamos tratando de inventar de nuevo el incremento del número de miembros de la Corte. En primer lugar, volviendo a la actualidad, digo que todos deseamos, a cualquiera fuera el gobierno, de sensatos o no tan insensatos, a veces están tratando de obtener réditos personales o alguna ventaja política y no está en juego la casta en esto, porque de ser así, muchos de los integrantes de este Poder Ejecutivo tendrían que haberse ido hace rato de la función que ocupa. Pasó, ocurrió con el jefe de gabinete. Se fueron varios funcionarios, se limpiaron a otros, se elogió por mucho tiempo a una ministra, a lo mejor es una buena persona, es muy capaz, pero creo que lo importante de todo es pensar con espíritu generoso, con espíritu realista, con espíritu de amor al prójimo, donde exista igualdad de oportunidad e igualdad de la ley, y que los 46 millones de argentinos
tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por eso considero sumamente importante dialogar hoy con un hombre que además tiene un partido local en Córdoba, donde lo representó siendo diputado provincial. Un hombre que tiene un profundo conocimiento de los temas y que además lo practica sin ninguna desviación, sin ninguna cuestión que desvirtúe lo que pretendemos los argentinos. Por eso hemos hablado por teléfono hace unos días y vamos a hacer un programa donde los pactos sean auténticamente pactos, sean reales, sean sinceros, sean auténticos. No mintamos más y alguna vez tengamos la humildad de manifestar que todos cometemos errores. Por eso, mi querido maestro y doctor García Elorrio, los saludo con cariño, los saludo con respeto y los saludo también, inspirando de muchos de sus ejemplos para seguir aprendiendo y para seguir tratando de que las cosas se hagan como se deben hacer y no como quiera cada uno, que se haga como ellos quieren. Un saludo especial, mi doctor querido, lo mejor para usted, para su familia, un abrazo y lo dejo en el uso de la palabra. Bueno, buenas noches, Pocho. Un gusto enorme de estar con usted y su audiencia esta mañana, o esta tarde, perdón. Desde Córdoba saludamos a todas las personas que nos puedan estar escuchando o viendo. Sí, coincido con usted. Nuestra patria necesita pactos, acuerdos, en búsqueda de un proyecto nacional. Lo que hemos visto en Tucumán no cumple esas expectativas. No porque le falte buena voluntad al gobierno, sino que al ser los gobernadores agentes naturales del gobierno nacional, ha sido un pacto consigo mismo. La Constitución nuestra establece que los gobernadores son agentes naturales del gobierno nacional. Entonces, el pacto tiene que tener más profundidad institucional. Tampoco puede ser un pacto de corporaciones, sindicatos, asociaciones empresariales. No, porque en esos pactos corporativos nadie va a un pacto de corporaciones a perder, porque representan intereses y intereses diversos. Hay un solo lugar donde están los que nos representan a todos, que es el Congreso. Se trata de un pacto político en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque el interés de todas esas personas es representar a la nación argentina, no a trabajadores, empresarios, gobernadores. Entonces, yo creo que sí, que nuestra patria necesita un pacto profundo. Valoro este pacto que se ha hecho con todos sus defectos como un comienzo, como un inicio. Tampoco, digamos, valoremos la buena voluntad de las personas que han tenido la intención de hacerlo, aún sabiendo que ha habido gobernadores que han entrado ahí a los latigazos, buscando recursos para su provincia. Por eso algún cordobés dijo la otra vez que era el pacto de los látigos. Pero yo no le resto buena voluntad a las personas que han trabajado en edificarlo, que realmente hayan hecho desinteresadamente. Pero el pacto que nosotros proponemos, Pocho, que lo hemos hablado mucho con usted, es el pacto de los legítimos representantes del pueblo. Ese pacto tiene que tener una ley anterior
del Congreso, que es la Ley de Políticas Públicas. O sea, que el Congreso defina que existe un protocolo de políticas públicas. ¿Cuándo hay un protocolo de políticas públicas? Cuando se propone una política pública, tanto del gobierno o de la oposición, y obtiene los 2/3. Cuando 2/3 de cada Cámara del Congreso aceptan que hay una política pública, de ahí en adelante el gobierno ejecuta y la oposición controla y viceversa, porque si no, cambian los gobiernos y el gobierno que viene rompe todo lo que ha hecho el gobierno anterior, así no vamos a despegar nunca. ¿Cómo se puede salir de un pacto, de una política pública aprobada por ley del Congreso con 2/3? Con otra ley del Congreso en sentido contrario, pero siempre haciendo aparecer a las grandes mayorías nacionales. 2/3 en el Congreso son las grandes mayorías nacionales. Y un pacto de nación hacia adelante no sale, no sale sin un fuerte consenso nacional. Yo creo que eso tiene que venir. Usted ha trabajado mucho por eso, Pocho. Yo a mi manera, cada vez que he sido candidato, he propuesto eso en mi provincia, en la nación, pero se puede lograr. Lo que hay que distinguir son lo que ha hecho el presidente Milei es un pacto consigo mismo, porque los gobernadores están entregados al gobierno nacional y encima son agentes naturales del gobierno nacional. Y los sindicatos, los grupos empresariales, son grupos de presión que defienden sus intereses legítimos, pero no puede haber pacto sobre intereses. En cambio, en el Congreso, yo le propondría al presidente Milei que esto se haga con el nuevo Congreso del año que viene. ¿Por qué? Porque ahí él va a poder decir, bueno, ahora me han votado a mí, yo llevo los míos también, no la exigua cantidad que tiene ahora. Entonces, irlo preparando y a resultas de esa elección del año que viene, donde va a quedar el Congreso que represente más actualizadamente a la nación, ahí trabajar políticas públicas. Previamente, como le dije, Pocho, dictando una ley de políticas públicas donde tanto el gobierno como la oposición puedan plantear propuestas en el Congreso de políticas públicas, y si se obtiene 2/3 de votos, está la mayoría nacional ahí, es lo que quiere la patria. Si no hacemos eso, mire, el presidente Milei tiene que entender que apenas pierda un poco de su poder, un poco del poder que el pueblo legítimamente le ha dado, de estas medidas que está tomando no va a quedar ninguna. A ver si me entiende. Porque son desarrollos que él hace con mucha fuerza, incluso con desprecio a las otras fuerzas políticas. Eso tiene un costo. O sea, cuando se produce un movimiento político, todo esto que se está haciendo con el esfuerzo de la gente, porque la única que está poniendo el esfuerzo acá es la gente de la clase media baja para abajo. Esa es la gente que está pagando estas medidas del doctor Milei. Comparto total y absolutamente esto. Porque acá se habla, por ejemplo, de que bajó la inflación y se festeja como si fuera el mayor de los éxitos. Pero la inflación no bajó. Lo que pasa es que la gente no tiene la capacidad adquisitiva para seguir adquiriendo recursos de primera necesidad. Entonces tenemos que ser sinceros, tenemos que decir las cosas. No dibujemos más, no le mintamos más a la gente. Y cuando el riesgo país se va arriba, le echamos la culpa a uno, a otro. Cuando el dólar también. Cuando el ministro de Hacienda hizo una cosa y después se va el otro.
Yo lo que creo en definitiva es que si acá no entendemos definitivamente que tiene que primar el criterio constructivo, el amor al prójimo, pensando en lo que tenemos que hacer. Y cuando digo lo que usted acaba de decir, de que se enfrenta con el presidente Lula, que iba a quitar su embajador en Argentina. ¿Por qué? Fíjese, dos ejemplos pongo. El de los uruguayos, que Julio María Sanguinetti, que es uno de los mejores oradores que escuché en mi vida, con una gran formación. El padre del actual presidente, que también fue presidente, y La Mujica, calle. y bajaron la calle en el mismo avión a la asunción de Lula. Nosotros nos negamos. Su comprovinciana, la canciller, la doctora Mondillo, tuvo que ir a parar un poco el enfrentamiento. En cambio, nuestro presidente va a encontrarse con Bolsonaro, que es un expresidente, con algunos antecedentes no muy claros, y en cambio Claro. no va a ver al presidente de la nación, que es Lula, que ha cumplido un rol fundamental en lo que acaba usted de manifestar. Lula Sí, se inspira en un hombre que para mí, lo digo todos estos días, fue uno de los mejores presidentes que tuvo Brasil, que fue Fernando Enrique Cardoso. Se inspira y logra con esa inspiración y ese aprendizaje a lograr que se atenúe enormemente la diferencia entre los poderosos y los vulnerables y logra que la clase media crezca en forma sumamente positiva. Yo creo que esas son las políticas que hay que llevar adelante, pensando en todos y no en el que a nosotros nos gusta o el que nos disgusta. Yo creo que nuestra obligación es pensar con espíritu objetivo, con espíritu como le racional, digo, diciéndole las Pocho, cosas cual son, como dije antes, y no como se le ocurre a uno u otros para beneficiar también a algunos más de lo que son amigos. una de las pautas que no pueden faltar cuando se haga un pacto profundo político en la Argentina es su alineamiento, a cómo nos vamos a alinear internacionalmente, porque no podemos improvisar en esas políticas porque requieren continuidad. Eso es muy penoso lo que está pasando con la política internacional argentina. Pero es la misma matriz que el gobierno usa para el no diálogo político interno en la Argentina. Por eso, volviendo hacia lo positivo, hay que hacer un pacto político con 2/3 de votos, hay que hacerlo en el Congreso, hay que definir los temas esenciales que le interesan a los 2/3 de los argentinos, que son las mayorías que se requieren, y hay que ir por ese camino. Eso sí, todo pacto es un encuentro, no son latigazos, es un encuentro, no son aprovecharme del poder que tengo. Entonces, todo encuentro se prepara, todo encuentro tiene un camino de preparación, como si yo me quiero encontrar con una persona, si yo me quiero encontrar con una persona, yo no puedo ofenderla, no puedo descalificarla, porque una cosa es discutir ideas y otra cosa es descalificar o adjetivar las personas. ¿Me entiende? Entonces, lo que hay que hacer es ir bajando la espuma, bajando la espuma. Alguien lo tiene que convencer al presidente que ese no es el camino, que la gente lo votó
para que resuelva los problemas, no para que los complique. Yo quiero, en ese pacto que nosotros proponemos, que hace falta un encuentro, es una cultura de encuentro. El encuentro requiere una cultura de encuentro. Son técnicas de encuentro. Los mediadores profesionales saben a qué me refiero yo cuando hablo de una cultura de encuentro. Nuestra patria necesita cultura de encuentro. Y lo que dice usted, mi doctor querido, que tiene que ser en el Congreso, porque el Congreso, el pueblo no gobierna, sino por medio de sus representantes. Que ahí están los representantes del pueblo. Que uno tenga 10 millones, el otro 8, no es que yo lo comparta. Pero de todas maneras, si por lo menos cumple con la tarea de trabajar en comisión, presentar proyectos, no faltar permanentemente a los debates, indudablemente que esto va a servir muchísimo para lograr lo que usted y yo estamos analizando con profunda convicción, con profundo amor al prójimo y con enorme amor a nuestra patria. Algo que, que por ahí se reproduce con error. Mi provincia, Córdoba, ha sido determinante en las elecciones del presidente Macri y del presidente Milei. Determinante. Ahora, el error de Macri, y que puede ser el error de Milei, es creer que lo que la gente le votó son a sus ideas. La gente no votó las ideas de Macri ni las de Milei en Córdoba. La gente lo que votó es la esperanza de algo nuevo que nos saque adelante. La gente en esta provincia no sabe lo que es, a ver, sabemos, pero cosas filosóficas muy profundas del anarcocapitalismo. No todos somos doctorados en economía. La gente les ha creído a ambos. Pero mire, yo le garantizo que ni aquel presidente Macri, ni hoy el presidente Milei han sido votados por sus estructuras de pensamiento filosóficas. Que no cometan el error de creer eso, sino que al pueblo se le presentan dos alternativas y está seguro que de una quiere salir, la otra no la conoce y opta por un camino desconocido para salir de lo que ya conoce. Entonces, confiemos en el pueblo de la nación que ha elegido y va a elegir ahora el año que viene legisladores nacionales. Ahí el presidente Milei va a poder tener sus representantes como él quiere, está estructurando su partido político. Bueno, llevemos ahí a ese Congreso nuevo el pacto de políticas públicas que nuestra patria necesita. Gracias, mi doctor. Y lo comprometo a seguir dialogando con usted sin límites para ver si mejoramos aún que es un desafío enorme que tenemos para buscar las soluciones de fondo que nuestra querida Argentina está esperando. Un abrazo muy grande. Le mando y le agradezco su presencia. Ya charlaremos y allí seguiremos evaluando y profundizando esta cuestión que es de singular importancia. Vamos a un corte y vuelvo a mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Le agradezco de nuevo porque esto se lo merece en todos los sentidos, por estudioso, por buscar la realidad, porque la sinceridad se imponga y por amor al prójimo. El doctor Aurelio García Elorza. Y ahora debo decir, porque se me va estos pocos segundos que me quedan, que no puedo olvidarme de este nefasto hecho que ocurrió hace 30 años. Integré esa comisión cuando representé a mi provincia en el Senado de la Nación, el atentado contra la AMIA, donde lamentablemente nuestra justicia hasta hoy no ha podido lograr esclarecer en lo más mínimo. Y por otro lado, digo esto, he concurrido todos los años al homenaje a la AMIA. Es este el segundo año que no concurro de los 30. Deseo con todo mi corazón, con todo mi espíritu, que así como el atentado contra la embajada de Israel, también de alguna manera surjan algunas cuestiones, que se sepa de dónde provino o provinieron estos salvajes ataques que dejaron muy mal a nuestra querida Argentina. Gracias por todo. Hasta el próximo programa, señor.